Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les va? La verdad que hoy es una buena noche, igual que la de ayer. Tenemos que aprovechar los pocos momentos en los que, bueno, se hace un poco de luz y se hace un poco de justicia, ¿no? De justicia democrática, digo, ¿no? Bueno, de justicia, de justicia. El Senado, bueno, sigue, como ustedes saben, sigue caliente, caliente, caliente. Ahora les vamos a contar en el primer segmento, en el editorial, los decretos que fueron tirados abajo, ¿no? Me imagino que por la personalidad del presidente, entre los audios de Españolo, que también ahora vamos a conversar un poquito cómo evolucionó eso. Situación increíble, ¿no? Situación increíble porque es un gobierno al que no le cuesta nada fingir demencia. Ni una palabra, dijo este Milei, que hoy habló, pero finge, bueno, con él nunca se sabe si finge o no finge, pero yo creo que en ese sentido finge, pero se porta como culpable, siempre. También ayer una de las cosas buenas, digo para empezar energizados, en la madrugada se destrabó el tema en diputados de la Comisión Libra, con lo cual a partir de la semana que viene va a empezar a caminar y tal vez podamos echar luz sobre esta sensación que tenemos todos, ¿no? De que estamos pisando lodo, de que estamos caminando sobre mierda. Esa es, en realidad, la sensación. Bueno, ahora ampliamos un poquito todo esto, que en rigor es más o menos la síntesis, pero los llamados vuestros, el teléfono es 11 3200 0530, 11 3200 0530. Déjennos mensajes cortos, pero déjennos mensajes porque nos gusta saber quién nos escucha. Bueno, arrancamos con esto con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, siempre ubicar la escena. Yo jodía hace un par de años, el año pasado, ¿no? Con quiero estar ubicada en tiempo y espacio. Creo que era mi inconsciente que me anticipaba que nos aproximábamos a una época en la que efectivamente eso de estar bien ubicado en tiempo y espacio se iba a convertir casi en un test de sensatez o de cordura, estar bien ubicado en tiempo y espacio, porque la gente está muy mareada en esta época del mundo, ¿no? Del capitalismo, mejor dicho. El capitalismo llegó a un grado de podredumbre en el que, bueno, se pudre el inconsciente también, se pudre el inconsciente. Y bueno, y tenemos estas escenas que son difíciles de describir, porque hoy yo escuchaba todas las repercusiones de lo que se filtró de Españolo, de las coimas de Karina y de Lule. Me da no sé qué decirle Karina y Lule como si fueran mis amigos. Karina Milei y Lule Menem. Eh, pero hoy habló el presidente sobre lo que pasó ayer en diputados, no sobre eso precisamente, sino sobre la derrota, sobre la habilitación para la emergencia en discapacidad que fue tan festejada por tanta gente anoche. Y la definición es que el Congreso está dominado por el kirchnerismo. Es increíble, o está muerto o domina todo el kirchnerismo. Córtenla con los fantasmas, es lo que les decía el otro día, ¿no? No podemos ser definidos por esta gente. Esta gente no tiene lenguaje, está fuera del lenguaje. No podemos ser definidos por esta gente. Esto de que kirchnerismo nunca más, la culpa la tiene el kirchnerismo, la culpa de las coimas de la hermana la tiene el kirchnerismo. Bueno, no jodas más, ¿viste? Hacete cargo de una, por lo menos, porque se descubre un choreo por día últimamente. No hay manera de no ver que este es un gobierno, el gobierno probablemente el más corrupto, el más descaradamente corrupto, no sé si el más corrupto, a lo mejor Macri afanó más, pero este roban a cuatro manos como si supieran, además, que tienen poco tiempo. Y es mucho, y cuesta entrar en la escena. Por eso les decía, hay que estar ubicado en tiempo y espacio, porque si uno escucha, si uno se limita a ser un espectador pasivo,
de las repercusiones, lo echaron a Españuelo, lo echaron a Españuelo, como si Españuelo hubiese sido el que choreó. Y en realidad es el que denuncia a cómo roban Karina y Lule. Pero lo mismo pasa con Lugones después por el fentanilo, en el caso del fentanilo, porque estamos atravesados por escenas muy desgraciadas, simultáneamente, simultáneamente. Es como si no nos diera la cabeza para entender el desastre que hizo esta gente en un año y medio en este país y lo que viene, porque lo que alcancemos a ver ahora solamente, y yo diría que aprovechemos también, ¿no? De paso, a empezar a pensar un poquito más para adelante, a entender que las cosas tienen consecuencias, que cuando uno vota a alguien que dice que va a destruir el Estado, tiene que pensar, ¿qué pasa si no hay Estado? Y bueno, pasa esto, se te mueren 100 personas porque hay cosas contaminadas que están en los hospitales. Que, bueno, estamos viendo lo de la obra pública, estamos viendo un montón de cosas. Esto no hay plan de económico, no hay nada acá. Acá hay choreo, a diestra y a siniestra. Y no hay nada más que eso. Cuesta entenderlo, pero es la triste realidad. No hay plan económico, no hay proyección de este país, no hay primer plazo, segundo plazo, no hay nada. Hay choreo, choreo a destajo. Eh, Mientras en el curso de hoy, porque lo de ayer fue bravo, porque bueno, nosotros estuvimos hasta las 10 de la noche, pero esto que les contaba hace un ratito, de que se reactivó la comisión para investigar la estafa Libra y no la controla el oficialismo, la controla la oposición. Bueno, hay muchísimos elementos que están en danza y sabemos que si uno no se aferra en este estado de cosas a determinada agenda, y se pierde, porque pasan cosas todos los días, y además últimamente todas cosas muy graves. Entonces, eh, bueno, pero hemos llegado, me parece que en algún sentido se ha llegado a un límite. Milei está experimentando lo que es ser un mortal, no como dice esa... ¿Vieron esa influencer que está en las listas de Milei, que es una mística? Que está en otra dimensión, está volada, o sea, en algún momento se fue y se quedó allá, que dice que es un enviado del cielo para salvar al mundo. Bueno, ya por decir eso, digamos, yo la mandaría a terapia, pero eh, es tal el desastre que necesitamos estos puntos de vista que se dieron. Ahora vamos a escuchar un par de puntos de vista de ayer, pero hasta ahora, en lo que va de la sesión del Senado, bueno, se le terminaron las facultades delegadas y hay 4 decretos que el presidente dictó con esas facultades que nunca le debieron haber sido otorgadas. Nunca les crean a los que le votaron la ley bases porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo y al personaje no lo descubrieron ahora, que no les cumplió. El personaje era previsible, era previsible. Este, bueno, se volvió atrás con Vialidad Nacional, eso ya lo sabíamos, aparte por un tema judicial, se volvió atrás con el Banco Nacional de Datos Genéticos, esto es importantísimo porque estas bestias iban a deshacerse de todo el material genético y faltan encontrar más de 300 personas. Se volvió atrás con el INTI y el INTA, que querían homologarlos, unificarlos, eso quiere decir que los querían hacer desaparecer. Y nosotros necesitamos un país con pequeños agricultores y con familias campesinas y necesitamos que el Estado los ayude y necesitamos al INTI y al INTA. Porque este país no se termina con mi ley, eso es lo que mi ley quiere. Tal vez se termine él con el gobierno de él, pero el país va a seguir después de mi ley y va a haber que reconstruirlo. Y el INTI y el INTA los vamos a necesitar. Se volvió para atrás con el tema de la Marina Mercante, que no era una cuestión específica de la Marina Mercante, sino una, junto con muchos otros gremios, los habían declarado esenciales para prohibirles el derecho a la protesta, como hicieron con ATE, como hicieron con tantos otros. Pero quiero volver ayer porque me parece que hay voces que se van perdiendo en este devenir de escándalo tras escándalo tras escándalo. Y son voces de referentes, en este caso de 2 diputados, pero bueno, me parece que es un momento para escuchar argumentaciones y retener
algo de esas argumentaciones, porque, queridos míos, es el momento de que todos argumentemos en todo momento del día. Si no es ahora, no es nunca. Así que bueno, primero vamos a escuchar a Santoro, a Leandro Santoro, que fue el que llevó el tema de Spanuolo ayer a la Cámara de Diputados. El día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad está presuntamente del señor Diego Spanuolo, el director nacional de la agencia, diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de $500.000 por mes, justo en el mismo momento en el cual esta Cámara tendría que estar tratando el veto del presidente de la Nación frente a la ley de emergencia en discapacidad. En una sesión que por demás es insólita, porque además de la filtración de estos audios, que esta Cámara debería tratar y dejarse de hacerse la boluda, porque estamos hablando de un tema muy grave que afecta a cientos de miles de argentinos, en ese mismo momento y en este mismo contexto, quienes justifican el veto del presidente de la Nación argumentan que lo hacen para luchar contra la corrupción. Pero muchachos, la corrupción es sin lugar a duda una bandera que debería ser unificada de todas las bancadas. Pero para eso ustedes tienen que dar el ejemplo. El señor director nacional tendría que estar haciendo una declaración pública en este momento desmintiendo esos audios. Señores, tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones, porque son ustedes los que dijeron que venían a la Argentina a terminar con los curros, y son ustedes los que tienen la responsabilidad de decirle a los argentinos si son ciertas o son falsas esos audios que están circulando en este momento por esta Cámara y por todos los medios de comunicación. Bueno, yo creo que sirve, que necesitamos. A veces me pregunto qué pasaría si tomáramos la costumbre. Antes se pasaban, bueno, pero se pueden ver por Diputados TV. Probablemente no tengamos tiempo, pero un rato aunque sea. Porque ver una sesión de estas del Congreso ayuda a entender perfectamente que no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Eso es una mentira de la ultraderecha. O de la ultraderecha incluyendo al macrismo, quiero decir, ¿no? Que son todos iguales. Es una frase hecha, que por supuesto, como toda frase hecha, es un significante vacío, uno le pone adentro lo que quiera, porque cuando se dice son todos lo mismo, en general lo que se entiende es afanan todos. Y no afanan todos, no afanan todos. Hay periodistas que afanan, pero no afanamos todos. Lo peor, toda generalización es un poco fascista, porque es forzada, porque obliga a estar adentro de un conjunto donde uno no está. Eh, Eso por un lado. Y por el otro, muy acertado Santoro al llevar el tema, porque en ese momento y en ese horario estaba circulando por programas que por ahí, incluso me dijeron en los mensajes de ayer, bueno, Real. Pero no era solo Real. Los audios fueron distribuidos no solamente, bueno, hablamos con Ibi Cángaro, que en realidad fue el programa de Mauro Federico en el streaming Carnaval, creo que se llama, ¿no? Los que tuvieron la primicia esta de los audios, pero no fueron tampoco los únicos. Los audios fueron distribuidos a 4 o 5 personas más. Y ahora quiero que escuchemos en este pedacito que falta a Itay Hackman para que vean también cómo los trata a los que le dan la espalda, a los más débiles. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de un gobierno que ha elegido como sus enemigos y su variable de ajuste a lo más vulnerable de la sociedad. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de un presidente que se pelea y elige como enemigo a un nene autista de 12 años. Hay que ser muy miserable. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de cuando cagan a palos a los jubilados todos los miércoles. Lo que vemos es un gobierno desesperado. Todos los manotazos de ahogado que hemos visto en las últimas semanas para sostener con alfileres una macroeconomía que encima, lo peor de todo, es que no le ha permitido mejorar la vida a ningún argentino y argentino. Esto que la principal variable de ajuste de esta precaria estabilidad macroeconómica han sido los jubilados y pensionados en la Argentina. Y no solo eso, sino que dentro de ese universo de los más vulnerables de la Argentina se le agarraron con los más débiles de ese universo. Cagaron a todos los jubilados, pero cagaron más a los de la mínima.
La verdad que son eso, son miserables, son unos miserables. Contra Karina Milei y Lule Menem ya hay una denuncia judicial presentada, la presentó Gregorio Dalbón, así que eso seguirá un curso judicial y veremos qué pasa. Hoy Españuelo no aparecía por ninguna parte, esperemos que aparezca y bien de salud. ¿Mm? Esperemos que aparezca pronto y bien de salud. Ya venimos.